Más importantes con diferentes protagonistas de la noticia, diferentes ángulos de la información. Y bueno, hemos hablado mucho del tema de la inseguridad en México. Es muy amplio, tienes muchas aristas para ser analizado. Y tenemos en la línea telefónica de Mega Noticias al director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, a quien me da muchísimo gusto saludar en este momento. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Joel? ¿Y qué tal, Alejandro? Buenas tardes a ustedes del auditorio. Paco, hemos escuchado de algunas denuncias de piratas en el Golfo de México, gente que está abordando embarcaciones que están en alta mar con lujo de violencia, las toman y se está convirtiendo en un patrón en ciertas zonas sin que necesariamente hasta el momento haya una respuesta puntual de las autoridades de cuánto ha crecido este delito. ¿Tú qué información tienes hasta el momento? Efectivamente, en las últimas semanas han habido, creo que 8 casos, por lo menos son los que yo tengo identificados, ¿Sí? En el Golfo de México, en diversas embarcaciones nacionales e internacionales. Aquí, pues, uno de los aspectos que debemos recordar es algo que siempre hemos advertido. Un delincuente que en este momento no se dedica a la extorsión presencial o al secuestro o a otro delito porque ahorita estamos en una contingencia que ha restringido el número de personas en las calles, que de alguna manera ha jugado en favor de la seguridad de los individuos, pues también es una condición que favorece que los delincuentes migren hacia otros delitos. Sí. La verdad es que un delincuente no es que si hoy ya no está secuestrando, robando hidrocarburos o extorsionando, no se va a dedicar a vender pan ni chicle. Va a dedicarse a otro negocio criminal. Y eso es lo que estamos viendo. Lamentablemente, pues hay una debilidad del Estado mexicano y esa condición de debilidad del Estado mexicano favorece precisamente que se migre hacia esos delitos. Oye, Paco, preguntarte sobre estas personas que decías, pues han realizado algunos atracos en las últimas semanas. Se hablaba por ahí de 8, por lo menos contabilizados, denunciados, que han sido expuestos a través de los medios de comunicación. ¿Se sabe de qué organizaciones criminales podrían ser estas personas? Decías tú, debido a que no se puede salir a las calles, van migrando a otros delitos. ¿Se sabría a qué organizaciones pertenecerían? Mira, la verdad no hay información suficiente. De hecho, incluso yo me comuniqué cuando supe de esto con autoridades locales y federales y tampoco tenían mucho conocimiento sobre este tema y era un poco más especulativo. Entonces, más allá de especular quién puede ser, pues evidentemente, porque podríamos tener desde bandas hasta de plano delincuencia organizada. En cualquiera de los casos, pues es peligroso. En cualquiera de los casos, lo que exhibe, pues es de nuevo esta incapacidad del Estado de prevenir los delitos y de sancionarlos adecuadamente. Cuando nosotros advertimos, tanto en la campaña como en la transición, y después ya una vez que este gobierno tomó el poder, es que precisamente no se puede pensar que las ayudas directas a ciertas poblaciones son el elemento clave que va a limitar la comisión de delitos. Yo estoy en favor de las transferencias y de los programas sociales, pero hay que ser claros que en un contexto como es el contexto mexicano, en donde hay niveles de impunidad inaceptables, lo que tenemos que hacer es combatir puntualmente el delito para que éste se pueda reducir. Simple y sencillamente esperar que el programa social tenga el efecto de limitar el número de delitos en México, pues no es creíble. Dime algo, ¿tendrían que estar coludidos necesariamente con alguna autoridad, con alguien que les dé información respecto a las embarcaciones nacionales o de otros países que estén navegando en aguas mexicanas? Y por otro lado, si la vigilancia por parte de autoridades mexicanas es la suficiente para poder combatir este delito que va creciendo exponencialmente, sobre todo en estos días, estas informaciones que comenzamos a saber poco a poco. ¿Hay suficiente vigilancia? ¿Se puede combatir o hay un descontrol y es agua de nadie, por decirlo de alguna manera? A ver, evidentemente hay insuficiente, porque si no, no sucedería. Es obligado, o sea, es necesario que haya colusión con alguna autoridad, no lo creo, pero puede ser. Es decir, para que la delincuencia organizada pueda prosperar necesita dos cosas. Un Estado débil, en donde también la corrupción es posible, y una sociedad cómplice.
Y eso pues implica que también hay una serie de inteligencia que se hace en el mundo a partir de lo que observan los mal llamados halcones. Es decir, quien hoy se dedica a la pesca, y no estamos hablando ni de pesca clandestina, ni de pesca ilegal, y no estamos hablando de delincuentes, sino estamos hablando de gente que se dedica a la pesca, puede ser un elemento clave para favorecer información a los delincuentes. Entonces, si eso no lo tenemos en consideración, pues estamos siendo ingenuos en la forma en la que vamos a combatir un delito. Necesitamos recordar que las personas en un contexto donde hay delincuencia organizada van a acceder a las demandas de la delincuencia por muchos motivos. Y más allá de que simple y sencillamente digamos que los delincuentes son pueblo bueno, los delincuentes no son pueblo bueno. Los delincuentes han construido su poder sobre la sangre de los mexicanos. Y van a seguir jugando en este juego que incluso en estos días hemos visto, que son las dádivas y luego los homicidios. La semana pasada tuvimos varios ejemplos de delincuencia organizada a lo largo del país distribuyendo despensas y apoyos a comunidades, pero también tuvimos el domingo primero y luego el lunes los días más violentos del año. O sea, siempre va a haber esa dualidad de la delincuencia. Entonces, probablemente reciben información, sí. Toda es del gobierno, no lo podría asegurar. Yo creo que una parte importante también proviene precisamente de las comunidades que se apoyan o que son víctimas de la delincuencia. Paco, ¿verías tú un incremento, sí verías como un foco rojo estos hechos que se llevan a cabo en las últimas semanas respecto a los atracos en el mar? Es decir, ¿sí tendría que alarmarse el gobierno de México ante estos hechos? Pues alarmarse no, pero tomar cartas en el asunto sí. Todo delito que tú no atiendes crece, eso es automático. Pero aquí también hay un factor que puede jugar en favor del gobierno mexicano, que es cometer un delito de esta naturaleza es un poquito más sofisticado, porque requieres pues de una serie de instrumentos, no solo armas, para poderlo llevar a cabo, y también de un número de personas suficientes para poder llevarlo a cabo. Entonces, por eso yo sí creo que aquí está involucrada la delincuencia organizada. Pero más allá de eso, sí podríamos frenarlo antes de que siga creciendo. Si el gobierno mexicano minimiza, como ha hecho en pasado, este problema, pues lo más probable es de que sí veamos un incremento, porque hay que recordar que terminado este periodo, vamos a encontrarnos, este periodo de confinamiento, vamos a encontrarnos en una gravísima crisis económica, de la cual apenas estamos viendo el inicio. Una crisis que ya venía, recordemos que el año pasado tuvimos un país que creció cero respecto al anterior, pero que este año, pues por lo que dicen calificadoras y bancos, va a disminuir, o sea, va a decrecer entre un 6 y un 9%. Eso significa la pérdida de muchísimos trabajos. Los comercios van a verse sumamente afectados y la gente en un momento de incertidumbre tiende a gastar menos. Entonces, pues realmente son una serie de factores que se conjuntan y que juegan en contra de la economía de las personas. Entonces, si hoy no se tiene este problema, es muy probable que veamos un incremento en los delitos patrimoniales, y este puede ser uno de ellos, que si crece va a ser muy difícil luego controlar. Según las autoridades, del 2016 al 2018 aumentaron más de 300% este tipo de ataques en el Golfo de México, partiendo de los cárteles que operan submarinos en ciertas regiones del país. ¿Podríamos determinar que son esos mismos cárteles o cualquier delincuente de cualquier célula podría estar delinquiendo en aguas tanto del Golfo de México como algunas otras zonas costeras que no necesariamente pertenecen a esos grupos de los cárteles que operan en nuestro país? A ver, evidentemente se requiere, insisto, un mínimo de sofisticación. No lo puede hacer un delincuente solo, como podría ser el caso de un robo, como podría ser una lesión dolosa. Aquí sí necesitas un mínimo de sofisticación para poder llevar a cabo tu actividad criminal. Que necesariamente sean, insisto, ya grandes cárteles, no necesariamente, pueden ser pequeñas bandas. Okay. También hay que recordar una cosa: los cárteles
uno de sus objetivos principales para poder operar es precisamente el control del territorio, no solo cometer el delito, porque el control del territorio es lo que te permite prosperar. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que deberíamos de tener atención es precisamente a quién pertenecen esos territorios, porque evidentemente para que una banda pueda operar requiere por lo menos de la benevolencia de ese grupo Claro. delictivo en particular que controla el territorio. Porque si ahí en ese territorio se da tráfico de drogas, lo que no quieren precisamente los cárteles es que ahí les estén haciendo negocios donde ellos ocupan ese terreno, ese territorio específico para el trasiego de drogas. Perfecto. Francisco Rivas, director general nacional del Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Y te vamos a buscar porque queda pendiente el tema de los delitos que siguen aumentando, la delincuencia no para, y ya tendremos otra oportunidad para platicar sobre eso. Encantado. Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio.